Isaías 53, vamos a estar viendo, hermanos, en nuestras Biblias, por favor. Isaías 53. Voy a dar lectura. Los que quieran también ayudarme, podemos dar lectura a estos versículos. Isaías 53. Impactante, ¿verdad? Impresionante todo lo que estamos viendo. Los que quieran ponerse de pie, por favor, ayúdenme y vamos a dar lectura alternadamente. Yo voy a leer un versículo, el versículo 1, ustedes me ayudan con el 2 y así alternadamente vamos a leer este capítulo que es corto, Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer de él, ni hermosura, le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, oprimido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cortarse el juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la acordará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Quisiera, hermanos, ver rápidamente en esta mañana, vamos a hacerlo medio rápido, el acto más valiente por una causa. El acto más valiente por una causa. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, oh Dios mío. Danos de tu gracia para entender lo que tú has hecho, para valorar, para poner en nuestros corazones, Señor, lo que tú hiciste por una causa. Oh Dios bendito, enséñanos en esta mañana, te suplico, ayúdanos, obra, que tu palabra, Dios, toque nuestros corazones. Gracias por lo que ya has hablado, sigue obrando, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Bien, hermanos, hemos leído parte, ¿verdad, hermanos, de lo que nos menciona aquí, porque hay muchos otros libros y otras partes que nos habla acerca de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Nos habla acerca de los sufrimientos del Mesías. Pero primeramente que nada, hermanos, si nos ponemos nosotros a ver acá en Isaías, hay muchos judíos que cuando uno le lee Isaías 53, ellos piensan que le estamos hablando nosotros del Nuevo Testamento, porque realmente Isaías 53 narra exactamente lo que padeció Jesús.
cómo Él sufrió y todo lo que llevó a cabo, ¿verdad? Lo menciona en Isaías, aunque era un libro que se escribió hablando de unos 700 años antes de que esto pasara. O sea, la profecía, hermanos, que hablaba acerca del sufrimiento del Mesías, hablaba de algunas más de 1000 años antes que sucediera. Y tal como está escrito acá acerca del sufrimiento del Mesías, es como vemos lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo, y yo como título le pongo el acto más valiente por una causa. El acto más valiente. No hay un ser humano más valiente que nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que según la valentía del hombre humano, lo ve como un valiente es aquel que se pone las piñas con cualquiera, ¿verdad? Que no le teme a cualquiera y con quien sea se da las piñas con él, ¿no? Ese es un valiente para el mundo. Un valiente para el mundo es aquel que tiene 3, 4, 5 mujeres, ¿verdad? Ese es un valiente. ¡Wow! ¡Qué valiente que es!, ¿verdad? Tiene varias mujeres. Un valiente para el mundo es aquel que se toma más alcohol que otros, ¿verdad? Es aquel que hace desafíos mundanos más que otros. Pero para Dios, que realmente en la vida cristiana, ¿qué es el ser valiente? El ser valiente es ir en contra de la corriente del mundo y seguir al Señor. Eso es la valentía de una persona o de un cristiano que debe tener. ¿Por qué? Porque ir contra la corriente del mundo e ir contra la presión del mundo es ser valiente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue el ser más valiente. Ahora, ¿por qué? Querido hermano, la palabra de Dios nos menciona acá que Isaías, cuando va a decir este anuncio del Mesías, él dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Realmente, hermanos, cuando se habla de Jesús, no todos creen porque no pueden ver, no estuvieron en ese momento, y aún gente estuvo en ese momento cuando estuvo Cristo en la tierra y aún así no creyeron. ¿Tú te imaginas? Ahora que se le cuenta que hace 2000 años, más de 2000 años atrás sucedió esto y se le cuenta esa historia, no todos creen a esa historia. Gloria a Dios por los que han creído. Gloria a Dios por lo que hemos creído en Él. Ahora, pero dice aquí Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora, cuando vemos y hablamos aquí, hermano, Isaías nos cuenta acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que tenía que pasar. Estaba escrito específicamente todo lo que Él iba a padecer. Y aún así, Él sabía que iba a sentir ese dolor, ¿verdad? Él sabía que iba a sentir todo esto que dice la palabra de Dios, porque Él era humano, 100% hombre, porque Él se encarnó y tomó cuerpo humano. Ahora, dice la palabra de Dios que Él ya Él sabía lo que iba a pasar, que iba a suceder todo esto con Él, pero Él decidió que se cumpliera cada parte de la escritura, de las profecías en su cuerpo, en su vida terrenal. Ahora, cuando hablamos acá, estamos diciendo en el versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. O sea que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice la palabra de Dios, que en Él, dice, no había parecer ni hermosura, no había un esplendor que pudiera atraer, ¿verdad?, a los hombres según su parecer de Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Acá dice: no había nada magnífico que pudieron ver cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Él lo veían como un niño normal, ¿verdad? No había algo que lo caracterizaba lo que Él era, que Él era Dios encarnado. Nadie se daba cuenta, veían a un niño, veían al hijo de José, decían al hijo de María.
Y porque no había algo que hermanos, ¿verdad? En ese momento, porque él tenía que parecerse del todo al hombre. Entonces cuando vemos aquí, dice Isaías, dice, no hay parecer en él, dice, ni hermosura. No había un resplandor, ¿verdad? O había algo que lo caracterizaba a él diferente a los hombres. Dice, le veremos, dice, más sin atractivo para que le deseemos. O sea, hermanos, cuando vemos nosotros según el mundo, para que una persona, ¿verdad?, pueda ser atractivo a los ojos, ¿verdad?, ven lo que ven los ojos. En realidad, el hombre ve lo que ve sus ojos. Dios no ve lo que ven los hombres, Dios ve el corazón. Ahora, pero cuando vemos aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nació, Él no nació en una cuna de linaje real, no nació en un hogar de los reyes. Él no nació en una familia poderosa o que tuviera mucho dinero, que fuera adinerada, que fuera reconocida en todo ahí en Israel. No. Para que pudieran decir, este es el hijo del hacendado o del millonario, o es del linaje real, y a eso sí, ¿verdad? Le hacían reverencia, y es muy importante, no importara, ¿verdad?, cómo fuera, pero tenía linaje real, tenía dinero, tenía todo, entonces a ese sí lo respetaban, le rendían homenaje, se le humillaban. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que no había parecer en él. Él sabía que él iba a pasar por eso, que él iba a nacer en un hogar humilde. En un hogar tan humilde. Él no tuvo el mismo nacimiento que tienen los demás niños, tal vez. Él nació en un establo, porque no había lugar donde nacer. En ese lugar ellos llegaron, y ellos no vivían ahí en Belén, ellos llegaron, ¿verdad?, José y María, y el niño nació en un establo, en un lugar donde estaban guardados los animales. Ahí pusieron un pesebre, acomodaron el pasto, ahí, ¿verdad, hermanos?, los fardos, y ahí fue donde pusieron al niño, y fue donde nació nuestro Señor. No había algo que la gente le llamara diciendo, ¿verdad? No, este es el hijo del carpintero. Una familia humilde. Él sabía que eso tenía que cumplirse. Y no lo iban a ver como alguien importante, sino como lo conocían. Ah, no, pero no, ese es el hijo del carpintero. Pero no, tenemos sus hermanas, conocemos a sus hermanas. No es, mira, sus hermanas, sabemos quiénes son sus hermanos. ¿Cómo? Él tiene todas estas cosas. Se sorprendía, se maravillaba la gente cuando veía a Jesús, y que hacía cosas impresionantes después de su ministerio. Pero lo tenían los líderes ahí, hermanos, los líderes religiosos, lo menospreciaban. No, ¿cómo va a ser el Mesías? No, pero si el Mesías va a venir con poder y él va a vencer a nuestros enemigos, ¿cómo puede ser ese el Mesías? Los gobernadores, ¿verdad?, hablando de Herodes, de Pilato, lo menospreciaron, se burlaron de él, lo humillaron. ¿Cómo? No había parecer en él, dice la palabra de Dios. Dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Sin atractivo, para que le deseemos. No era una persona importante, pero hermanos, ¿verdad?, ante el ojo humano, ante el ojo del hombre. Ahora, vemos acá, dice la palabra de Dios, según los ojos humanos, cómo ve el mundo, ¿verdad? No era atractivo. Ahora, hermanos, sabemos nosotros también, ellos lo veían con ojos, con menosprecio. Hermanos, entonces cuando vemos nosotros acá, nos sigue diciendo la palabra de Dios
que Jesús fue valiente porque él sabía que iba a nacer siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no, hermanos, él quiso pasar esa humillación. Él quiso que se cumpliera todo exactamente como la Biblia lo decía, como las profecías lo decían. Es valiente, porque era por una causa. Ahora déjame decirle, querido hermano, como escuchamos nosotros, ¿verdad?, hace un rato también, pero déjeme decirle, si nosotros nos menosprecian, si hoy el mundo, por ejemplo, el mundo a la gente que tiene posesiones, que tiene un nombre y que son familias de gente importante, lo reconoce. Pero si nosotros somos de familia humilde y no saben quién son, bueno, el fulano, ¿verdad? O tal vez bueno, sí, el fulano aquel, y sí sabemos. Pero si es alguien importante, un político, alguien que tiene dinero y todo eso, no, sí es el don, ¿verdad? Tiene un nombre, ¿verdad? Y lo ven, wow, sí, es él, sí. Y como que lo exaltan, ¿me entiende? Ahora déjame decirle, a nadie le gusta que lo menosprecien, ¿verdad? A nadie le gusta que lo menosprecien. Pero a Jesús, como él era el hijo del carpintero, a él lo menospreciaban. Él iba a pasar por todo eso, pero no solamente eso, hermano. Si fuera solamente eso, bueno, y ya está. Nosotros, ¿verdad?, nacimos así en una familia que no nos reconocía, pero nos menosprecian, bueno, pero no solamente eso tenía que padecer nuestro Señor según las Escrituras. Según lo que estaba escrito en las profecías, él tenía no solamente que padecer eso, el menosprecio de los demás, él venía como siervo. Dice ahí, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Hermano, y el mundo no quiere saber de Jesús. Se le habla la historia de Jesús. Ellos no quieren saber de Jesús. La gente no quería, ¿verdad?, menospreciaba. Recuerdan, él era el Dios, porque el bueno, él es misericordioso. Él alimentó a 5,000, como a 10,000 personas, y le dio alimento, pero muchas de esas personas quien alimentó eran también las mismas personas que cuando le condenaron le decían crucifíquenle, crucifíquenle, y estaban entre la turba, llevados por la presión de los demás, rechazando a Jesús, escupiendo a Jesús, siendo él el que les había alimentado. Qué triste. Ahora, vemos ahí, hermanos, dice que él fue quebrantado. ¿Sabes que él se quebrantó? Se quebrantaba por el sufrimiento de la gente. Él veía las multitudes y dice la palabra de Dios, él tenía compasión de ellos. Tenía compasión. Veía el sufrimiento de los paralíticos, veía el sufrimiento de los leprosos, de aquellos que tenían enfermedades. Y él los miraba y se compadecía de ellos. Viene un leproso y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga contigo? Que yo sea sanado, Señor. ¿Verdad? Viene ahí, sana un leproso, sana un ciego, sana un paralítico, resucita muertos. ¿Por qué? Hermanos, porque él tenía compasión, él sufría por el dolor de la humanidad. ¿Pero todos le agradecieron? No.
Una ocasión vinieron 10 leprosos y le dijeron: Señor, sánanos, Señor, padecemos, y nadie le gusta, ¿verdad?, tener una enfermedad, nadie. Pero el Señor los miró y él le dijo: vayan, preséntense ante el sacerdote. Se fueron los 10 y en el camino fueron sanados. ¿Cuántos volvieron a darle gracias a Dios? Al Señor, solo uno. Los demás, después que fueron sanados, se olvidaron de Jesús y se fueron a vivir sus vidas como ellos querían. Pero uno volvió, se humilló, le dijo gracias, le dio gloria a Dios. Y el Señor dijo: solo este volvió para darle gloria a Dios. ¿Y los demás dónde están? Desaparecieron. Ahora, déjeme decirle, querido hermano, Jesús sufrió. ¿Tú crees que Dios no siente eso? Claro. El Señor mismo dijo: ¿dónde están los otros? Viendo la ingratitud de estos 9 que fueron sanados y que no volvieron para darle gloria a Dios. Déjame decirle, hermano, dice la palabra de Dios ahí que él fue un varón, dice, de quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice: como que escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Un varón, un acto de valentía. A nadie le gusta, a nadie aquí le gusta que hacer un favor y que le paguen mal o que no le agradezcan, o sí, o te gusta a vos que te hagan así, no, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? No gusta, pero yo le hice un favor y ni siquiera la gracia me dio, y mira, y así yo he escuchado a muchas personas: no, que yo he ayudado a muchos y me han pagado mal y quién sabe qué. A nadie le gusta, pero eso es lo que Cristo padeció. Eso es lo que padeció. Por eso dice la Biblia: fue un varón de quebranto, de dolores, de dolor. Sufrió el quebranto, ¿verdad? Se quebrantó por los que tenían necesidad, pero aún así él no guardó rencor ni los tachó, sino que él siguió teniendo compasión. Y él sigue teniendo compasión porque él es Dios. Si nosotros fuéramos, ya lo hubiéramos tachado: no, le hice un favor, no me devolvió el favor, chao, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios es tan bueno que sigue teniendo misericordia de nosotros. Amén. Él es tan bueno y él es muy diferente. Ahora, quebrantado al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él tuvo compasión de las ovejas al ver las multitudes. Y mira, déjame decirte, porque Jesús no ve la multitud como la vemos nosotros. Nosotros vemos y vemos toda la gente, pero no vemos el sufrimiento, no vemos las luchas, no vemos las pruebas, no vemos qué es lo que está pasando a esa persona, porque nosotros no podemos ver el interior de esas personas. Pero Jesús sí. Jesús veía las multitudes y veía cada problema de esas personas. Veía cada dolor, veía cada sufrimiento, veía cada lucha que tenía, cada cosa que estaba padeciendo. Él las veía. Al ver las multitudes, él tuvo compasión de ellas. Y él dijo: rogad al Señor que envíe obreros a su mies, que puedan ir y suplir, ayudar con las necesidades de esa gente. Y creo que la necesidad más grande de la gente es que puedan conocer a Jesús, que puedan conocer a Cristo como su Salvador, como su Mesías. Entonces, dice la palabra de Dios: fue quebrantado. Mira, hermano, rápidamente, vamos ahí. Lo dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ahí dice, ¿verdad? Él sanó a muchos. Él sigue sanando porque tiene el poder para hacerlo. Dice ahí: llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él sanó a mucha gente, sigue sanando por su poder, porque él es poderoso para hacerlo. Dice: sufrió nuestros dolores. ¿Y qué pasó? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego dice versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestras rebeliones.
Él murió por nuestros pecados. Él fue molido. No, mira, hermano, aquí vimos un poquito de la crucifixión de Jesús. ¿Ok? ¿Me entienden? Pero realmente no se parece nada absolutamente a lo que Cristo padeció. ¿Ok? Y esto lo pongo porque no es tan fuerte. Porque cuando hablamos y escuchamos de los sufrimientos de Cristo, habla de que Él fue molido. Molito. Tú sabes, ¿verdad? Cuando a alguien le dan tanto que golpes, Él dice que llevó una corona de espina, Él dice que lo azotaban, lo golpeaban en la cara, Él dice que le arrancaban la barba, así literalmente, con unos látigos que tenían como un hueso en la punta con filo. Al momento de pegar, desgarraba la piel. O sea que ese era el castigo para los que eran condenados a la crucifixión, porque era parte ya de la muerte. Ya la crucifixión era simplemente para que fueran y terminar de morir allá en la crucifixión. Era un castigo terrible. Entonces le desgarraba la piel. Y hermanos, y Él sufrió eso. Mira, dice la palabra de Dios que fue Él molido completamente. ¿Por qué causa? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. El herido fue por nuestras rebeliones. Las rebeliones nuestras Él las llevó en todo ese castigo. Ahora, hay que ser valiente para saber que va a sufrir todo eso y está dispuesto a hacerlo. ¿Quién aquí está dispuesto a sufrir? Yo creo que a nadie le gusta sufrir. Nadie, no, nadie, ¿verdad? Ni nos entra una espina por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Una espina. Y ¿tú te imaginas? O nos golpeamos por ahí, ya, ¿verdad? Pegamos el grito al cielo, ¿no? O se nos cae una uña por ahí, porque no queremos sufrir. Algunos van a darse la vacuna, ¿no? Quieren tocar la vacuna y algunos no quieren darse una vacunita, ¿no? A veces que no quieren ir y lucha para no vacunarse, ¿no? Ahora, ¿te imaginas? Es esa pequeña aguja, ¿no? Algunas son más grandes, un poquito más grandes, pero ¿tú te imaginas Jesús? Esas espinas que le lastimaban el cráneo, y no lo hacían así, ¿verdad? Diciéndole suave, dale medio suave, no. Eran rudos estos soldados, ¿verdad? Le pegaban y esas espinas le sangraban, le lastimaban en la cabeza y toda esa sangre brotando de su rostro, en su cuerpo, sufriendo esos calambres por causa de los clavos. No eran unos clavitos lo que le pusieron ahí, ni que le ataron las manos, hermano. Él estaba directamente suspendido de los clavos y también de los pies, con los clavos en los pies. Era algo espantoso. El sufrimiento de estos reos era el castigo máximo en ese tiempo. Cristo lo llevó, pero dice aquí que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. Él, hermano, su cuerpo fue completamente molido por nuestros pecados. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Nosotros necesitamos paz, ¿verdad? Estar en paz con Dios. Estábamos, hermanos, con Dios por causa de nuestros pecados, enemistados. Si nosotros moríamos en nuestros pecados, íbamos condenados directamente al infierno. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Pero Cristo sufrió el castigo por nuestra paz. Nosotros merecíamos el infierno como castigo por nuestros pecados. Pero Cristo quiso llevar ese castigo para que nosotros tuviéramos paz para con Dios y pudiéramos reconciliarnos con Dios y poder tener paz. Tenía que ser quitado del medio ese pecado. Y de la única forma que se podía hacer es que hubiera derramamiento de sangre
una sangre limpia, pura. El sacrificio tenía que ser alguien santo y por eso solo Cristo lo pudo hacer. Cristo lo quiso hacer. Un valiente quiso serlo. No cualquiera está dispuesto a morir y a sufrir tanto por otro, por alguien más, sabiendo que esa persona lo puede traicionar, sabiendo que esa persona puede hablar mal de él, sabiendo que esa persona le puede dar la espalda, sabiendo que esa persona no le va a agradecer. Déjame decirle, nadie quiere hacerlo, nadie, pero Cristo fue tan valiente que quiso hacerlo. Por cada pecador Él quiso hacerlo. Dice la palabra de Dios ahí: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero no solo eso, 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el mundo lo abandonó. En el momento que él estaba en angustia, todo el mundo lo abandonó. Los discípulos salieron huyendo cuando lo agarraron preso a él, se dispersaron por todos lados y quedó solamente Jesús. Solo él contra aquellos que lo estaban castigando, haciéndolo, humillándolo. Solo se quedó. Nadie estuvo ahí con él. ¿Sabes qué? Qué difícil es cuando hay tiempos duros, difíciles y tú te quedas solo. Te quedas solo. No hay nadie más ahí contigo. No es fácil. Y tú dijeras: bueno, yo quisiera que alguien más estuviera acompañándome, animándome, y te quedas solo. Cristo se quedó solo en un lugar, un tiempo de angustia. Ahora, Él sabía que iba a pasar eso, Él sabía que iba a estar solo, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Él tenía que pasar por ello. Dice, ahí seguimos viendo lo que dice la palabra de Dios. 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice, hermanos, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, dice, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, querido hermano, por la rebelión de otros, Él fue herido. Él pagó por otros. Él pagó por nosotros, ¿verdad, hermano? Él pagó por nuestros pecados. Él no lo hizo por sí mismo porque Él nunca pecó, ¿verdad? Él es santo y Él pagó por ti. Él pagó por tus pecados. Cuando tú dices Cristo murió por todos los pecadores, realmente Él murió por ti. Él murió por mí. Ponte a pensar lo que tú has hecho en tu vida. ¿Qué rebeliones has hecho en tu vida? No me digas nada a mí, pero piensa de cuántos pecados Cristo, por cuáles pecados Cristo murió. ¿Qué es lo que tú has hecho? Tú te conoces perfectamente bien y sabes quién tú has sido. Y déjame decirte, por todo ello, Cristo murió. Murió por nuestros pecados. Dice que Él llevó, dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él lo hizo por ti. Ahora, dice la palabra de Dios, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. O sea que Él no tenía por qué morir. Y Él no tenía por qué, Él tenía que vivir eternamente porque Él nunca pecó, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él, como no pecó, no tenía por qué morir. Pero Él quiso dar su vida, poner su vida por ti. Él no hizo nada malo, pero Él fue crucificado como el más malo de todos los pecadores. ¿Tú te imaginas que tú no hiciste nada malo y te acusan a ti? Te acusan. Qué feo es, ¿no? Tú dices, no, pero yo no hice nada malo.
A veces pasa eso, ¿no? Hay gente, testimonio de gente que eran acusados, van a la cárcel y por algo que no hicieron, y pasan años en la cárcel por cosas que no hicieron, que hubo una confusión, y ya después se dan cuenta de que no son los verdaderos culpables, y los sacan, pero ¿cuántos años pasaron? Ahora déjame decirte, Cristo fue culpado falsamente. Él llevó el pecado nuestro, Él sabía que iba a pasar eso, siendo santo, santo, santo. Él iba a morir como el más malo de todos los pecadores, como un criminal, como un ladrón, estando al lado de aquellos que sabían y reconocían que ellos merecían ese castigo. Uno de ellos le decía, tú si eres Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas? El otro le decía, tú por qué no temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este hombre ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un criminal reconoció que estaba ahí porque lo que él había hecho. Ahora te imaginas Cristo estando ahí sin haber hecho nada malo, muriendo por estos criminales, muriendo por estos ladrones. Ahora tú dices, ¿cómo es posible que un ladrón, que un criminal pueda ir al cielo? Claramente que sí. Claramente que sí. No hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonar, o por lo cual Él murió. Si se arrepiente la persona. Si se arrepiente y cree en Cristo, va a ser libre, va a ser limpio, podrá ir al cielo, porque la salvación es para todos aquellos que lo reciben, para todos aquellos que creen. Rápidamente avanzamos, dice la Biblia ahí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, dice, será en su mano prosperada, ¿verdad? Nuestro Señor padeció, hermanos, nuestro Señor sufrió, pero realmente Él fue contado con los impíos, murió entre los impíos, aunque nunca pecó, pero dice ahí que justificará, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y luego dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Va a justificar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nos limpiará de toda maldad. Él nos cubrirá con su justicia. Aquellos que creemos en Él, nosotros no vamos a ir al cielo por lo que somos. No vas al cielo porque eres bueno. No vas al cielo porque te portas bien en este mundo. Todos somos pecadores, y por ser pecadores somos condenados. Pero Cristo murió, y Él, cuando creemos en Él, lo recibimos. Él nos cubre con su justicia. Por ejemplo, estamos así delante de Dios, desnudos. Dios ve nuestro pecado. Cuando Jesucristo, nosotros creemos en Él y lo recibimos y le pedimos que Él nos perdone y que nos salve, entonces Cristo viene a nuestras vidas, nos cubre con su justicia, y lo que Dios ve, ya no ve a Andrés, ve a Cristo en Él. Por lo tanto, Dios me ve sin pecado. Dios te ve sin pecado, porque Cristo te cubre con su justicia. Por lo tanto, es necesario. De lo contrario, no vamos al cielo. Cristo nos quiere salvar. Y si te ha salvado, gloria a Dios por eso. Ahora, vemos, hermanos, rápidamente. Ahí Cristo fue exaltado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por cuanto dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, como vemos, Él llevará el pecado de muchos. Él murió por todos, pero Él llevará el pecado de muchos, porque realmente Él murió por todos, pero no todos lo reciben. No todos creen en Él. No todos se humillan y le piden a Jesús que los salve. Por eso dice de muchos, no dice de todos. Hermano, solo aquel que cree en Él y lo recibe pasa a ser hecho hijo de Dios. Confía en Cristo, que si no fuera por Él, no tuviéramos el perdón, no tuviéramos la salvación. No es por lo que eres, por los méritos que tú puedas hacer en este mundo. Es por lo que Cristo hizo.
Y si tú ya lo recibiste y creíste en Él, confiando solamente en Él para tu salvación, gloria a Dios. Dice la Biblia, esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Pero si tú aún todavía en esta mañana estás aquí y estás confiando en que eres bueno y que por eso vas a ir al cielo, estás confiando que tú tienes muchos méritos y que por eso vas al cielo, que tal vez Dios te va a dejar entrar porque tú no te portas tan mal, no haces pecados tan grandes, no importa qué pecado hayas hecho, basta un pecado. Y tampoco necesita que reconozcas tú todos tus pecados, porque realmente, simplemente por ser hijos de hombres, estamos condenados. Sangre y carne no heredarán el reino de los cielos, porque venimos a la descendencia de Adán, y como descendencia de Adán estamos bajo pecado desde que nacemos. Ya venimos con esa naturaleza. Pero déjame decirte, en esta mañana, no vamos al cielo si Cristo no es tu Salvador. Él tiene que ser tu Salvador personal. Si tú no lo has hecho, no le has pedido a Jesús que Él te salve, no has entregado tu vida a Jesucristo, no has creído en Él como el único que te puede salvar, dejando a un lado lo que tú eres, ¿verdad? Dejando a un lado lo que has hecho, las buenas obras, que eso no te va a llevar al cielo. Es bueno hacer buenas obras, pero eso no cuenta para tu salvación. Solamente lo que Cristo hizo por ti es suficiente delante de Dios. Y eso es lo que el Padre recibirá. Todo aquel que recibe el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 5, 12 y 13. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, por más buena persona que sea, por más bien que se porte, por más moral que sea. Si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso es necesario que Cristo sea tu Salvador, viva en ti. Que tú en algún momento le hayas pedido a Él que te perdone, que te salve, y hayas confiado en Él como tu Salvador personal. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestros lugares. Yo quisiera de todo mi corazón que si hay alguien aquí que aún todavía no ha confiado en Jesús como su Salvador, que lo pueda hacer. No decir confiar en una religión, porque no hay ninguna religión en este mundo que te pueda salvar. Hay un solo Salvador que murió, que sufrió, que fue tan valiente por una causa. La causa eres tú. La causa somos nosotros. Él murió y sufrió y fue tan valiente para padecer todo ese castigo, toda esa humillación por una causa. Salvarte a ti, que no fueras a la condenación, que no fueras al infierno. Él, si tú solamente vivieras en este mundo, Él hubiera hecho eso, porque realmente Él te ama. Él te ama, y por eso sufrió tanto, y fue el hombre más valiente, porque a pesar de que sabía lo que iba a padecer, a pesar de que sabía que lo iban a traicionar, a pesar que sabía que lo iban a humillar, a pesar sabía que lo iban a menospreciar, Él quiso venir y cumplir exactamente todo lo que en Él y por Él estaba escrito. Porque Él te ama y Él no quiere que te condenes. Él quiere que estés en su presencia para siempre. Él quiere que vivas allá en las mansiones celestiales con Él. Pero si tú aún no has entregado tu vida a Él, no estás seguro que si tú mueres hoy vas al cielo, tú necesitas en esta mañana pedir a Jesús, a ese Jesús que murió, pero resucitó de los muertos y que ahora escucha a todo pecador que viene a Él reconociendo su condición, su pecado, y le dice: Señor, sálvame, yo sé que eres el único que puede salvarme, ven a mi vida, ven a mi corazón, yo te recibo hoy y creo en ti como mi único Salvador. Dejo a un lado lo que yo soy, que yo confiaba en mis obras, confiaba en lo que yo era, ahora yo quiero confiar solamente en ti para mi salvación. Perdóname, yo sé que yo no he hecho obras que me puedan llevar al cielo, porque soy pecador. Y en esta mañana tú le pides. ¿Quién así dice? Pastor, ora por mí. Yo en esta mañana de todo mi corazón quiero entregar mi vida a Jesús.
Poner en Él solamente mi confianza. En Él solamente mi confianza para tener el perdón, la salvación y poder ir al cielo. ¿Alguien así? Yo todavía no lo había hecho, pero en esta mañana yo de todo mi corazón quiero que Cristo sea mi Salvador personal, por la cual confiaré mi alma en Él. El día en que yo muera, yo puedo ir al cielo y no estaré dudando de dónde voy a ir, que si es suficiente lo que yo he hecho. No, la salvación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que tú decidas hacer con Jesús. Si lo recibes o no lo recibes. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quién así? Pastor, ora por mí. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Si tú ya lo hiciste, qué bueno. Pero si aún no lo has hecho, no has confiado en Él como tu único Salvador, suficiente Salvador, en esta mañana lo puedes hacer. ¿Alguien así? Gloria a Dios si todos lo han hecho. Qué bendición. Pero si tú no lo has hecho, no tardes tiempo en hacerlo. La vida es pasajera. Hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar. Hoy estamos, mañana posiblemente no estemos más. Y se habrá perdido la oportunidad de estar para siempre con Jesús. Y estaremos lejos de Él, eternamente. Cree que esto es algo serio. Se trata de una eternidad después de la muerte física. Una eternidad. Ya no hay salida, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad. Ya decidiste dónde estarás. Padre bendito, bendice tu palabra. Oh Dios mío, dice la Biblia, hermanos, ya estamos terminando. Dice la palabra de nuestro Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si tú eres parte de ese fruto por lo cual Él fue afligido y tú ya lo recibiste a Él como tu Salvador, Él quiere quedar satisfecho de lo que Él hizo. Él quiere verte que tú estás cambiando. Él quiere verte que tú estás sirviéndole. Él quiere verte que tú estás siendo agradecido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor quiere estar satisfecho, que Él murió, que Él sufrió todo esto, pero tú y yo que somos creyentes, que lo hemos recibido, estamos siendo agradecidos con Él y les amamos y les servimos y los seguimos y vivimos para Él porque estamos muy agradecidos por lo que Él hizo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué frutos tú tienes en tu vida, la cual el Señor diga, estoy satisfecho por lo que hice? Padre mío, bendice tu palabra y ayúdanos a darte la gloria siempre. Bendito seas, Dios. Tú recibes toda la honra y la gloria porque tú solo eres digno. Bendice, por favor, Dios, tu palabra y dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Hermano, qué lindo es saber que el Señor nos ama. Amén. Nos ama. Cuando tú sientas y digas, ¿pero qué está pasando?